Organizaciones civiles han denunciado condiciones inhumanas en el centro de detención migratorio conocido como Alligator Alcatraz, donde al menos 6 personas han sido hospitalizadas desde su apertura. Uno de ellos es Michael Borrego, un padre de 35 años que lleva más de 2 semanas recluido en pleno corazón de los Everglades. Su madre asegura que fue arrestado injustamente y que ha sido hospitalizado en varias ocasiones debido a las condiciones insalubres del lugar, incluyendo calor extremo, falta de saneamiento, exposición a enfermedades y además presuntos abusos por parte del personal de seguridad. Alessandra Martín estuvo esta mañana allí y desde Florida nos trae información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí el calor es abrasador. Los mosquitos no dan tregua. Incluso hoy, frente a nuestras cámaras, una persona se ha desmayado por las altas temperaturas. Y en este escenario, un grupo de organizaciones han calificado a Alligator Alcatraz como un campo de concentración y exigen su cierre inmediato. Vamos a ver el informe. Una jaula de perro, porque eso es lo que es, una jaula de perro. Es la voz de Rafael Collado, un cubano de 63 años detenido en el nuevo centro migratorio conocido como Alligator Alcatraz, en pleno corazón de los Everglades. Desde dentro del campamento, Collado describe condiciones extremas. Apenas pueden dormir, alimentarse o asearse. Dice tener hongos en los pies por la humedad e insalubridad del lugar. No le dan tiempo a uno a comer, le dan 3 minutos, que uno se mete 2 y 3 días sin bañarse. Durante la llamada se escucha como un agente interrumpe la conversación y corta la comunicación. Ahora mismo tengo que cortar, me están diciendo que cuente, tengo que cortar. Su esposa, Sonia Bichara, relata que fue arrestado el pasado 7 de julio cuando acudió a su cita rutinaria en la oficina de inmigración de Miramar. Nunca volvió a casa. Se enteró de su paradero cuando las autoridades la llamaron para informarle que su esposo había sufrido una crisis de presión arterial y estaba detenido en Alligator Alcatraz. Dice que lo llevaron a un cuarto, lo esposaron de cabeza, las manos y las piernas, y que le hicieron poner las manos arriba. Collado cumplió una condena de 17 años en prisión por un error del pasado. Hoy su esposa lamenta que, pese a haber saldado su deuda con la justicia, vuelva a ser tratado como un criminal. We named this place for what it is, a concentration camp. Otro caso alarmante es el de Michael Borrego, un padre de 35 años arrestado por conducir con la licencia suspendida. Esto ha sido una agonía, esto ha sido lo peor de mi vida. Mi hijo es exiliado político. Su madre, Yanissi Fernández, denuncia que su hijo fue hospitalizado de emergencia por una hemorragia severa causada por hemorroides de grado 4. A pesar de la gravedad, lo regresaron a Alligator Alcatraz sin darle tiempo para recuperarse ni acceso a antibióticos. Días después tuvo que ser hospitalizado nuevamente tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. El trato es malísimo de los security, porque esos no son ni guardias, esos son security, los que hay adentro, tienen mucho racismo, lo maltratan mucho. Michael lleva 17 días detenido en estas condiciones. Él es parte de una demanda federal presentada por la ACLU que denuncia condiciones inhumanas y la falta de acceso legal para los detenidos. No, el cierre de esta instalación y que dejen de perseguir a nuestra gente como la están persiguiendo. Es una cacería. Organizaciones civiles han reportado al menos 6 hospitalizaciones entre los inmigrantes detenidos, aunque advierten que la cifra podría ser mayor debido al hermetismo de las autoridades. Es inhumano, se tiene que cerrar, no puede seguir. Estamos en la mitad de la temporada de huracanes. Aquí, como se puede ver, hay mosquitos por todos lados. ¿Cómo será allá adentro? La coalición de inmigrantes de Florida y sus aliados exigen el cierre inmediato del campamento, atención médica urgente, acceso legal para los detenidos e inspecciones independientes que revelen lo que está ocurriendo dentro de Alligator Alcatraz. Un grupo de legisladores estatales de Florida ha pedido al gobernador Ron DeSantis que derogue la orden ejecutiva 2303, por la cual pudo confiscar estos territorios al condado de Miami-Dade. Una medida migratoria declarada como emergencia que ha sido extendida y utilizada durante 3 años. Denuncian que se están aprovechando de eso para desviar recursos que deberían usarse en verdaderas emergencias, como por ejemplo la preparación ante huracanes, la vivienda y el alto costo
del seguro y también han expresado preocupación por la falta de transparencia en los contratos otorgados sin licitación bajo esta orden. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Alessandra. Y a propósito de Alcatraz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado el envío de una nota diplomática y de una gestión a través de las entidades consulares para la deportación de connacionales a la brevedad posible. También adelantó que se está revisando si existen violaciones a los derechos humanos en este lugar y que, de ser así, tendrán que seguir un protocolo especial. Recordemos que Sheinbaum ha rechazado en diversas ocasiones las políticas migratorias de la administración, a las que ha calificado como criminalización de migrantes, y ha pedido que se atiendan las causas, las reales causas de la migración. Desde la llegada del presidente Trump a la primera magistratura, el pasado 20 de enero, un total de 73.533 personas han sido deportadas a México, incluidas 67.000 mexicanos, según reportes del gobierno federal. Cuando salió lo de que iban a enviar a personas migrantes detenidas a Guantánamo, mandamos una nota diplomática, y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención. Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo de que sean deportados de inmediato. ¿Ellos han reportado alguna de estas formas de tratos? Está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse, pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar. 14 mexicanos internados, y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Y si hablamos de ciudadanos mexicanos, una infracción de tránsito acabó en una pesadilla tipo película y de terror para dos hermanos de esa nacionalidad, Carlos y Óscar. Fueron detenidos por agentes en Florida y enviados a la prisión estatal Alligator Alcatraz. Sus familiares denuncian que están prácticamente secuestrados y que todo fue una especie de trampa. Mis hijos fueron detenidos y los encerraron en la cárcel de Orange County. De ahí ya los enviaron a Alcatraz Alligator. El pasado 7 de julio, agentes patrulleros viales en Orlando, Florida, arrestaron a los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González Mesa Cole, originarios de la Ciudad de México, tras una infracción vehicular. Desde entonces permanecen detenidos en el centro de detención migratorio conocido como Alligator Alcatraz. Uno de ellos iba en un carro y fue detenido por el State Trooper, que es la policía de caminos, porque argumentó que estaban los vidrios polarizados. Él está aquí con visa de turista. El policía le pregunta que con quién vive, con quién está, me comenta que con el hermano. Entonces le dice, háblale al hermano, dile que venga. Cuando llega el hermano, ahí mismo lo detienen, les quitaron papeles, teléfonos, todo. Carlos Martín, de 26 años, es empresario en la capital mexicana. Llegó a Estados Unidos hace 4 meses con visa de turista para visitar a su hermano Óscar Alejandro, de 30, quien está casado con una ciudadana estadounidense y se preparaba para iniciar su proceso de regulación migratoria. La mamá murió en octubre del año pasado, se andaba ahí medio deprimido. Y el hermano lo invitó aquí a venirse a pasar unos días. Durante su viaje, Carlos estuvo en Nueva York y el 6 de julio arribó a Orlando para encontrarse con su hermano. Tenía pasaje de regreso a México para el 20 de julio. Su padre se trasladó a la Unión Americana para gestionar su apoyo, pero no ha logrado verlos. Tampoco han tenido acceso las autoridades consulares mexicanas ni el equipo legal del despacho AILA, dirigido por la abogada Andrea Reyes. Ante esta situación, exigimos el acceso inmediato de su abogada y, por las condiciones observadas, sugeriré a las autoridades mexicanas considerar la emisión de una alerta de viaje para turistas mexicanos a Orlando.
Este caso será acompañado por nuestro consulado en Miami, ya que esa prisión corresponde a su jurisdicción. Pese a que se trató de una falta menor y la visa de turista de Carlos sigue activa hasta el 15 de agosto, los agentes estatales emitieron una detención migratoria y lo entregaron al sistema federal, lo que lo recluyó en el centro de detención bajo custodia migratoria. En este mismo sentido, hay un informe de la organización Human Rights Watch, el cual se centra en el estado de Florida. Revela un fuerte incremento en la población de detenidos en centros de migración en este estado. En marzo del 2024, había alrededor de 1.480 personas privadas de libertad. Pero tras la toma de la presidencia de Donald Trump en enero del 2025, esta cifra se duplicó, alcanzando un pico de 3.280 detenidos en marzo de este año. De acuerdo a esta investigación, la cifra de detenidos habría aumentado en un 111% desde que el presidente Trump volvió al poder. Actualmente, 2.524 migrantes han sido detenidos en el Centro de Procesamiento Crom, el Centro de Detención Federal de Miami y el Centro Transicional Broward. De esta cifra de detenidos, el 72% no tendría ningún antecedente criminal. Según Human Rights Watch, los detenidos en centros de detención de Florida estarían siendo sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo hacinamiento extremo, falta de atención médica, falta de baños y tratos degradantes, como por ejemplo el comer con las manos esposadas detrás de la espalda, lo que ellos, por supuesto, califican de humillante al tener que comer como comen los animales. Quiero saludar en esta parte del programa a Juan Papier, subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch. Juan, bienvenido, gracias por atendernos. Y Dania, muchas gracias por la invitación. A ver, Juan, primero, si el ingreso a estos centros de detención está siendo restringido, sería bueno comenzar diciendo cómo se obtuvo esta información sobre la que se sustenta el informe. Y Dania, nosotros pudimos visitar algunos de estos centros de forma limitada, pero visitarlos y también entrevistar a personas que habían estado privados de la libertad en estos centros. Una de estas personas sigue en los Estados Unidos, los demás son personas que luego de pasar varios días en estos centros de detención para migrantes fueron deportados y se encuentran fuera del país. 72%, esta cifra es importante, 72% no tendría antecedentes penales. ¿Este dato es público? ¿Dónde se visualiza? Si no hay antecedentes, ¿por cuál delito se les detiene o se registra el ingreso? Los datos que nosotros tenemos son datos públicos, datos del gobierno de los Estados Unidos que demuestran un aumento de las detenciones de personas sin antecedentes penales, sin condenas penales, que se da prácticamente coincide con la llegada del presidente Trump al gobierno. Anteriormente, durante el gobierno Biden, se detenía también un gran número de personas, pero eran sobre todo personas detenidas en la frontera o en el interior del país, pero con antecedentes penales. Hoy estamos viendo una disminución de las detenciones en frontera porque hay menos personas, un aumento de las detenciones en el interior del país, pero son sobre todo detenciones de personas sin antecedentes penales, y esto tiene que ver con el hecho de que muchos han sido privados de su estatus legal en el país porque se terminan los procesos de TPS y parol humanitario que beneficiaban a tantas personas en los Estados Unidos. Se mencionan 3 centros de detención. ¿Cuál de ellos tendría las peores condiciones? Bueno, hemos documentado varios abusos en los 3 centros, en Chrome, en Broward y en el Federal Detention Center. Quizás en el Federal Detention Center los peores tratos por parte de los guardias, y esto al parecer tiene que ver con que el Federal Detention Center es un centro de detención para personas que son acusadas de cometer delitos federales, pero debido a la sobrepoblación de los centros de detención migratoria en Florida, se están utilizando 2 pisos del Federal Detention Center como espacio para detención de migrantes, pero el tratamiento que les dan es
típico del tratamiento que se les da a los presos acusados de delitos federales en el país. Uno de los incidentes que hemos documentado, como mencionabas, es el hecho de que en un caso específico les daban de comer a las personas con sus manos atadas a su espalda, lo cual ellos describían como nos hicieron comer como si fuéramos perros, como si fuéramos animales. Ese es el tratamiento que documentamos en este informe. Las denuncias sobre Alcatraz, Alligator, parecieran ir en aumento, Juan. Sin embargo, se ha negado el ingreso de varias autoridades, congresistas entre ellos, ¿no? Lo que a ratos nos parece increíble, es decir, no es posible organizar una visita con ingreso a todas las áreas pertinentes para despejar dudas, si es que las hay. No solo eso, nosotros tenemos información de que se ha privado el acceso de abogados a centros de detención, en particular a Alcatraz Alligator, con lo cual impide el acceso a la justicia, el ejercicio de derechos constitucionales por parte de estas personas migrantes que han sido detenidas en los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo en Alcatraz Alligator es aterrador, pero lamentablemente lo que muestra nuestro informe es que eso no es una situación aislada. Aquí lo que tenemos son abusos constantes de derechos humanos en contra de la población migrante, en particular en el estado de Florida, que es uno de los estados donde más ha aumentado el número de detenciones de migrantes en el país. Fíjate que ahora que señalas esto, comentaba con alguien o con varios entrevistados la pasada semana la violencia de las detenciones y la violencia que estamos viendo cuando se capturan y se llevan a estos migrantes en distintas, en las cortes, en la calle, frente a los colegios, en fin, hay escenografías distintas en tiendas. Y lo comentaba con algún invitado que me decía que esto no es casual, es decir, que cuando hay una repetición de esta violencia a lo largo de varios estados en las detenciones, esto obedece a un patrón, a una orden que fue impartida. Bueno, lo hemos visto cuando analizamos patrones de conducta, ¿no? ¿Para ustedes esto es así? No, estos no son abusos aislados. Estos son abusos que siguen patrones claros y yo creo que aquí hay todos los motivos para sospechar de que la crueldad es intencional. El objetivo es ser cruel. ¿Por qué? Porque lo que pretenden, al parecer, es atemorizar a la población migrante para que aquellos que están en el país, en los Estados Unidos, se regresen a sus países de origen y sobre todo para que aquellas personas que están en otros países y consideraron en algún momento llegar a los Estados Unidos, sientan que esa es una mala idea, que pueden sufrir todo tipo de abusos si vienen a los Estados Unidos. Todo parece indicar que aquí la crueldad es deliberada para atemorizar a la población migrante. Ahora, Juan, sé que hoy estabas en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Había interpelaciones, audiencias, reuniones en torno a este tema? Hemos tenido reuniones con miembros del Congreso. Esperamos reunirnos tanto con republicanos como con demócratas para plantearles nuestras preocupaciones sobre este tema, tanto en el Senado como en la Cámara. Esperamos que planteen preocupaciones a la administración Trump. Como sabes, en el presupuesto se ha aprobado una cantidad inmensa de fondos, un aumento, yo diría, descomunal de los fondos para temas migratorios, y lo que hay que asegurarse es que esos fondos que ha aprobado el Congreso no se sigan utilizando para cometer graves violaciones de derechos humanos como las que hemos documentado en este informe. En la nota que hacía nuestra periodista permanente en Florida, Alessandra Martí, había alguien que señalaba que Alcatraz era como un campo de concentración. ¿De eso estamos hablando? ¿Se puede comparar, digamos, estos centros que se están levantando, estos centros de detención para migrantes, ¿se puede comparar con campos de concentración? Mira, a mí los campos de concentración inmediatamente hacen pensar a todo el mundo en la Alemania nazi.
Y yo prefiero siempre evitar las analogías con la Alemania nazi porque eso fue uno de los episodios más crueles y terribles que ha tenido la humanidad. Pero evitar esta analogía en nada impide que digamos con claridad que aquí hay condiciones inhumanas, que aquí hay graves violaciones de derechos humanos y que esto es inexcusable y debe terminar. Esto no puede seguir ocurriendo en los Estados Unidos, donde se están violando los derechos humanos de personas inocentes que no han cometido ningún delito y que están en los Estados Unidos, algunos legalmente y otros que no tienen por qué ser abusados de esta forma por parte de las autoridades americanas. Es Juan Papier, subdirector encargado para las Américas de Human Rights Watch. Juan, como siempre, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación, Irain.